Dicen que en Italia hay sitio para todo, incluso para tener la más pequeña de las repúblicas, que es San Marino, nada, un pañuelo. Y uno de los estados más poderosos del mundo, también pequeño, que es el estado Ciudad del Vaticano, tiene 1.500 ciudadanos, casi todos son cardenales, y luego monseñores. No tiene apenas edificios, porque casi todos son jardines, son 45 hectáreas, pero tiene 1.100 millones, digamos, de súbditos o de ciudadanos en el mundo entero, en los 5 continentes. Esos jardines maravillosos del Vaticano, que desde este año se pueden visitar en coche, en un autobusito que les brindo, porque vale la pena pasear por esos jardines, aunque sea dentro de un coche sin poder bajar, donde hay unas fuentes preciosas. Una de ellas es una fuente de unos presos españoles en el 1500, que se la regalaron al Papa Urbano Barberini, y que es un galeón español, del que en lugar de salir el fuego de los cañones del galeón, sale agua, que agua es símbolo de paz y de abundancia. Entonces el galeón. Luego está la Torre de San Juan, donde Juan XXIII escribió la famosa encíclica Pacem in Terris, porque estaban haciéndole obras en el apartamento pontificio y se trasladó a la Torre de San Juan, donde estuvo viviendo durante bastantes meses, y allí escribió esta. Hay también un helipuerto. El helipuerto, que es pequeñito, se tuvo que poner en la época de Pablo VI, porque vino el presidente Nixon a verle. Vino en un helicóptero, el helicóptero number 1, que era grandísimo, no había pista, aterrizó en los jardines del Vaticano, que habían llovido, se quedaron las ruedas incrustadas en el suelo y el pobre presidente no conseguía despegar con su helicóptero. En vista de eso, Pablo VI dijo, hay que tener un helipuerto, y está un helipuerto allí dentro de los jardines del Vaticano, junto con una estación de tren, un almacén, un banco, que es el Instituto Obras de Religión, el famoso IOR de Monseñor Marcinkus, que para que no vamos a hablar ahora de eso, pero bueno. Y luego Juan Pablo II quiso que hubiera un convento de clausura, porque decía, dentro del Vaticano tiene que haber religiosas que recen por la Iglesia. Y entonces se abrió un convento, Mater Ecclesia, que son monjas de clausura, pero que tiene la particularidad que son 13 y que son cada 4 o 5 años, o 6 años, no recuerdo cuántos años exactamente, cambian. Empezaron siendo las clarisas, ahora en este momento son las de la Visitación españolas. Hay 13, de las cuales 12 son españolas y una italiana. La pobre italiana ha tenido que empezar a aprender el español en el convento, por muy de clausura que sean, allí no hablaban más que español todas. Luego también hay una casa para los más pobres, porque también Juan Pablo II dijo que dentro del Estado Vaticano tenía que haber una casa para los más necesitados, y se la encomendó a Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta, que yo he conocido y que es una de las personas que más huella han dejado, no solo en mí, pero sino en todos los que la conocieron. Madre Teresa tiene esa casa con sus hijas dentro de esa casa para dar de comer todos los días a los más pobres y para poder alojar a unas 12 personas dentro de la Ciudad del Vaticano. Se llama Dono di María, Don de María. Tienen una gasolinera, es graciosísimo porque la gasolinera tiene la gasolina que es la British Petrol, o sea, la BP. Y entonces hay un eslogan dentro del Vaticano de los monseñores que dicen, porque es un eslogan, pero sobre todo la British Petrol tenía una especie de, digamos, el rabo de un tigre que lo metía en la gasolina, como diciendo, dice, mete un tigre en el motor. Y entonces los monseñores decidieron llamarle gasolina buen pastor, mete un cura en el motor. Hay una farmacia, luego hablaremos de la parte de prensa, pero quiero primero meterles dentro de esta Ciudad del Vaticano. Los coches tienen la matrícula SC
Stato Città del Vaticano, Estado Ciudad del Vaticano, pero que los mismos monseñores decían, si Cristo viera. O sea, porque hay que reconocer que dentro de esta ciudad también hay mucho buen humor, por lo menos. Hay una farmacia que lo tienen los hermanos de San Juan de Dios, donde se permite a todos los ciudadanos de Italia, bueno, y del extranjero, si quieren, poder comprar las medicinas allí, porque las tienen del mundo entero. O sea, tú allí puedes encontrar cualquier medicina que quieras, y es por eso, por lo que, aparte más barato que en Italia, es que además tienes la posibilidad, teniendo la receta, porque si no, no entras en la Ciudad del Vaticano, de comprar la medicina que en Italia a lo mejor no encuentras. Los hermanos de San Juan de Dios, que son los enfermeros del Papa también, hay un hermano de San Juan de Dios, enfermero del Papa, que se llama Fray Martino, famosísimo en todo el Vaticano. Es gallego, creo que de Orense, se llama Martín, pero lleva tantos años en Italia que todos le conocen como Fray Martino. Bueno, los hermanos de San Juan de Dios han descubierto un crecepelos extraordinario, pero extraordinario de verdad, que lo han inventado ellos, no sé cómo va, y un anís buenísimo que venden baratísimo también, y que si algunos van a Italia pueden entrar en la farmacia del Vaticano, les aconsejo, porque por ejemplo Mayor Oreja, que le encanta el anís, nunca ha encontrado un anís tan bueno como el apostólico, es decir, el de la farmacia vaticana. Hay un centro de televisión y hay un periódico que sale todos los días, muy serio, muy importante, donde la primera página, el editorial, digamos, no lleva firma, pero siempre se sabe que ese editorial, si no lo ha escrito el Papa, lo ha inspirado el Papa. Es decir, ese editorial, nunca mejor dicho en esta ciudad, que va a misa. Un fotógrafo especial, que es el que ha seguido siempre a Juan Pablo II en todos los momentos, porque hay que tener constancia, como archivo también, de lo que ocurra. Arturo Mari, que era hasta ahora, que se ha jubilado, pero ha sido el fotógrafo hasta el primer año de Benedicto XVI, pero los 27 años y medio de Juan Pablo II, ha sido testigo de grandes momentos. Yo les voy a contar una anécdota que no se sabe, porque voy a salpicarla de papas así y de información. Me la contó Arturo Mari, no quiso contarla hasta que había terminado, o sea, hasta que se había jubilado. Resulta que el presidente de la República Italiana, el viejo Sandro Pertini, era absolutamente ateo, no tenía fe, y le decía siempre cómo me gustaría tener fe, porque mi madre, el gran disgusto que se llevó, que era muy religiosa, es que su hijo no tenía fe. Dice, pero ahora qué contenta debe estar donde esté, porque sabe que su hijo es amigo del Papa. Y la verdad es que siempre tuvo un gran cariño hacia Juan Pablo II, y Juan Pablo II hablaban mucho de sus respectivas madres, que querían mucho los dos, que les había faltado pronto, y les unía mucho ese recuerdo de la madre. En cuanto el Papa sufrió el atentado en la plaza de San Pedro, Pertini lo primero que hizo fue ir a verle al hospital, todos los días llamaba, varias veces fue también a enterarse de su salud, cómo iba. En fin, siempre tuvo un respeto, un cariño y una admiración grande por el Papa. Cuando se está muriendo, está muy enfermo ya, está en el hospital y dice, por favor avisen a mi amigo el Papa. Los médicos llamaron a Juan Pablo II, llamaron al secretario, llamaron al Vaticano, diciendo que el presidente Pertini había expresado el deseo de que el Papa se informara de que no estaba bueno. El Papa no lo pensó dos veces, con Arturo Mari, con su jefe de seguridad y con su secretario, son las tres personas que no pueden nunca faltar en esos momentos también, digamos que son para la historia, de alguna manera, se fue al hospital. Y al llegar al hospital y subir a la habitación del presidente Pertini, con los médicos que le fueron a recibir, claro está, al llegar, la señora Pertini dijo, lo siento mucho, usted será el Papa, pero usted no entra a ver a mi marido. Entonces se quedaron absolutamente impactados todos los médicos. Señora Carla, si es que
el presidente nos ha dicho que avisaran. Sí, el presidente puede haber avisado y ustedes lo han hecho muy bien, le han avisado, pero el Papa no entra en la habitación a ver a mi marido. Claro, los médicos no sabían qué hacer, el Papa les dijo, no pasa nada, señora, ¿le molesta que me quede fuera, sentado en una silla un ratito? ¿El tiempo de rezar un rosario? Afuera se puede sentar, por supuesto, puede estar todo el tiempo que quiera. El Papa pidió una silla, se sentó fuera en el pasillo al lado de la habitación del presidente Pertini y después de rezar el rosario se levantó y dijo, vamos a irnos. Creo que en el fondo el presidente sabe que yo he estado aquí. Y se marchó. Eso es una cosa que no lo hemos sabido nadie, no lo había contado nadie, hasta que me lo contó, por ejemplo, Arturo Mari, diciéndome que fue un momento dificilísimo para todos, menos para el Papa, que lo cogió como la cosa más natural. No quiere la esposa que entre dentro, pues yo no insisto siquiera, pero déjeme fuera para poder rezar por él. En fin, esto es una anécdota que salpico así de vez en cuando. La verdad es que la información que tienen en el Vaticano no solamente desde el punto de vista religioso, sino incluso desde el vista político, creo que no exista nada en el mundo, nadie mejor informado que la Santa Sede. En primer lugar, a través de las nunciaturas que se remontan al Papa Sisto en 1471. Y no solamente los nuncios le informan de todo lo que pasa en el país, sino que además están los sacerdotes que le informan a su vez, o a través de los obispos, de la jerarquía eclesiástica, y no digamos ya en los países de misiones, donde los misioneros saben y cuentan y saben más la información que los propios gobernantes de los países donde ellos viven. Y han sido ellos muchas veces los que han denunciado la corrupción que hay, cómo les persiguen a muchos cristianos, por ejemplo, en Darfur, que hoy por hoy, aunque parezca increíble, hay subasta de esclavos, subasta de cristianos que se venden casi todos a la Arabia Saudí y van a las subastas y la mujer cuesta $150, un niño 120. Todas estas cosas se vienen a saber, pues muchas gracias a estos misioneros. Luego está en el momento de la diplomacia vaticana, la más difícil, la más fina, la más, dicen la mejor del mundo. Yo creo que sí. Luego hay su más y su menos, ¿no? Por ejemplo, Pablo VI, por vez primera, se entrevista un papa con un personaje de la Unión Soviética, como fue el yerno de Khrushchev, que era el director de la Svezia, o sea, del periódico más importante, el único periódico de la Unión Soviética. Estaban todos muy nerviosos. Este yerno, no sé cómo se llamaba, bueno, estaba muy nervioso, pero además era un fumador empedernido. En el protocolo vaticano no se puede fumar delante del Papa, ni siquiera en los pasillos del Vaticano. No ahora que no se fuma en ningún sitio, sino cuando se fumaba en todas partes. No se fumaba en el Vaticano, y menos delante del Papa. Entonces el yerno de Khrushchev dijo en el Vaticano: yo mucho tiempo sin fumar me siento enfermo y yo así no puedo estar. Entonces díganle al Papa que si puedo fumar, porque si no yo no podré estar. Y Pablo VI le hizo saber que sí, que podía fumar, pero que no se podía ni interrumpir mientras él le contaba lo que tenía que decirle. Y así, en medio de una cortina de humo, Pablo VI, se puede decir que lo entendemos todo, le cantó las 40 de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, entre esa cortina de humo, pero le escuchó el otro y el pobre también pudo fumar. Luego, en el concilio, que es cuando empiezan más a informarse a los periodistas, porque claro, un concilio, el Vaticano II, había que informar, tenían dos bares, donde uno se llamaba Bar Abbás, y Bar Jonás, el padre de Simón Pedro. Al principio les daban café con leche y un montón de bollos, pero los cardenales y los padres conciliares se pasaban el día tomando bollos y decidieron poner solo café. Entonces, un poco más de tiempo tuvo bollos el Bar Jonás, pero la cola de los padres conciliares para tomar en el Bar Jonás y no en el Bar Abbás, pues
era evidente que también iban a... Es también muy curiosa esa anécdota del taxista que está llevando a unos padres conciliares al concilio y les dice, llévenos al concilio, pensando que el taxista sabía perfectamente dónde iba. Dice, ¿cuál? ¿Al de Trento? Bueno, paso a la información. Es muy importante, y se han dado cuenta también en el Vaticano, de la importancia de la información. Si tú no estás bien informado, es dificilísimo que puedas informar. Informábamos del cónclave que fue elegido Juan Pablo I, el Papa de los 33 días, el Papa de la sonrisa, y fue curioso porque no nos lo esperábamos. El Papa quiso saludarnos a todos los que habíamos cubierto el cónclave. Nos recibió en la sala del Troneto y nos vimos un Papa muy afectuoso, muy afable, muy párroco. No tenía esa... Veníamos también de un Pablo VI y de un Pío XII, que era como... Y en cambio el Papa Juan Pablo I pues era como un párroco del norte de Italia, muy afectuoso, con ese acento cantarín de los venecianos. Bueno, y Juan Pablo I lo primero que nos dijo, son ustedes tan importantes los periodistas que hoy si San Pablo viviera sería periodista y buscaría enchufe para entrar en un telediario. Pero tengo que decirles que ustedes han escrito, y lo he leído todo, lo que ha pasado en el cónclave, y no han dado una. Y nos añadió, busquen la verdad, no especulen, no inventen, cuenten lo que de verdad ven o sienten. Y cada año, a partir de entonces, había un mensaje del Papa a los medios de comunicación social. Juan Pablo II nos dijo una vez, el periodista debe ser un buen receptor, porque para comunicar se debe saber escuchar, por el doble servicio a la verdad y a la sociedad. Los profesionales constituyen un poder social y de ahí que su libertad esté especialmente amenazada. Y nos siguió diciendo, tenéis el derecho y el deber de defender este precioso poder, oponiéndoos a cuantos traten injustamente de coartarlo desde fuera, tanto en lo que concierne al libre acceso a las fuentes de información, a vuestra libertad de opinión y de expresión, como la posibilidad de llegar libremente a los lectores, telespectadores o radioyentes. Al principio, con Pío XII, no había ni la sala de prensa. Había un monseñor Pucci, que era un monstruo, dicen los que estuvieron viviendo en aquella época, que tomaba los discursos del Papa a oídas y no le faltaba ni una coma. O sea, tanto que en lugar de llamarle Pucci, todos los periodistas le llamaban Puccini. Y tanto le llamaban Puccini que Pío XII un día dijo, ¿quién ha escrito esto? La banda Puccini. Es también una época en la que, por ejemplo, un periodista lleva mucho tiempo dentro de la Secretaría de Estado para informarse de algo que ha oído, nadie le hace caso, nadie le contesta, está desesperado, lleva horas allí, ve un monseñor que viene de la calle y le dice, monseñor, ¿sigue lloviendo o ha dejado de llover? Y el monseñor le contesta, eso no me lo pregunte a mí, se dirija a mis superiores. Ustedes comprenderán lo difícil que era hacer una información en esa expresión. Lo que sí nos dicen siempre, por ejemplo, es inconcebible en el Vaticano, pues no sé, una Belén Esteban, ¿no? Un tipo de información así, ¿no? La verdad, en la información vaticana desecha la superficialidad o la aproximación. Son los periodistas que yo llamaría del más o menos y que son verdaderamente muy peligrosos. ¿Cuántas veces tú no dices si has visto de verdad esto o si has oído esto o lo has apurado tú mismo y dices, no, es que lo ha dicho la tele, y como lo ha dicho la tele, pues ya es verdad? Decía Borges que muchas veces se confunde la verdad con el cuerpo de con el cuerpo de una letra de un periódico. Es peligroso el más o menos, pero es muy también terrible la manipulación, y en la manipulación, en esa información del Vaticano la vimos claramente con Juan Pablo II en aquella audiencia magnífica en la que el Papa dijo que cometía adulterio de corazón aquella persona, aquel hombre que viera en su mujer un objeto de deseo, un objeto sexual.
simplemente, y no ver en ella la amiga, la esposa, la madre, la persona, la mujer a la que hay que respetar, al genio femenino. Dice, ese hombre comete adulterio de corazón. Si hay algo bonito que nos pueden decir era eso, a una mujer, que te vean como la persona más cercana, querida, amiga, admirada, no como un objeto de deseo. Bueno, pues me parece que fue El País, en España concretamente, la que dijo, aquí escribió, el Papa dice que si te gusta tu mujer cometes adulterio. Otra de las anécdotas de la manipulación también, o por lo menos de la frivolidad en contar las cosas, fue con el tricornio de la Guardia Civil. ¿Quién no ha visto esa imagen o esa foto del Papa Benedicto XVI con el tricornio de la Guardia Civil? Y entonces todos, se ha querido disfrazar de Guardia Civil. Otros, los de Suecia, dijeron, se ha vestido de torero porque llevaba el tricornio. La realidad es que vino el capellán de los huérfanos, del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, con unos chicos a saludar al Papa y a decirle en nombre de todos que le querían entregar el tricornio como símbolo del cuerpo de la Guardia Civil. Y entonces, cuando se acercó a ellos, el capellán le enseñó el tricornio, le dijo, la Guardia Civil, como los carabinieri italianos, luchan por la paz, combaten el terrorismo y muchos mueren en manos de los terroristas por defender esa paz, sobre todo en el País Vasco. Eso fue lo que les dijo. El Papa, al oír paz, terrorismo y mueren por defender la paz, cogió el tricornio y dijo, por la paz y contra el terrorismo yo también. Y se colocó el tricornio. Esa fue la realidad de aquella noticia. Es verdad que luego nosotros, riéndonos, pero no lo escribimos, le empezamos a llamar a Benedicto XVI Benemérito XVI, claro. No hay que llegar al rigor del Observatore Romano, que por ejemplo tuvo la primera noticia, la primerísima noticia de la elección de Juan Pablo I, lógicamente, era el periódico del Estado Vaticano, lógico que tuviera. Pero pusieron por error en latín quisibit nomen imposit, y en lugar de poner, pusieron nomen imposit y pusieron nominum, un error terrible en latín, siendo el latín la lengua oficial de la Iglesia, tuvieron que parar el Observatorio Romano, que salió después de todos los periódicos italianos dando la noticia solo por el rigor de haber dicho en latín mal una palabra. Y, por supuesto, en la información del Vaticano se descarta el sensacionalismo. Indro Montanelli decía que la prensa está enferma de sensacionalismo. Y, por ejemplo, es curioso que muchísimos diarios, sobre todo los que buscan ese sensacionalismo, en todos los viajes del Papa lo único que van buscando es, se ha detenido a uno que llevaba un cuchillo, han atentado al Papa, todo lo que sea, digamos, la noticia sensacionalista. En España, en la JMJ, que ha sido un éxito extraordinario y que ha entusiasmado al mundo entero, de esa juventud que ha estado en Madrid de todas partes y que ha sido algo verdaderamente comentado en todo el mundo. Pues al final algunos periódicos lo que ponían era la foto de los indignados de la Puerta del Sol, que no era solo eso lo que había pasado ahí. Me acuerdo de Roberto Formigoni, que es un diputado italiano, que comentó en un telediario italiano que sabía que el Papa, era la época de la Guerra del Golfo y el Papa se había batido muchísimo y recibido a Aznar, a Blair, mandó emisarios a Bush, en fin, tratando de que no estallara la Guerra del Golfo. Inútilmente, incluso mandó un emisario a Saddam Hussein. Y entonces este Formigoni dijo que él sabía que el Papa corría serio peligro por sus llamamientos en favor de la paz en la Guerra del Golfo. Y esa frase, que él sabía que el Papa corría serio peligro, fue recogida así en los diversos periódicos. La Stampa de Turín, que Formigoni diga lo que sabe. El Corriere della Sera, grito de alarma de Formigoni. El Giorno, Formigoni denuncia, el Papa está en peligro. El Messaggero, riesgos para el Papa. La Unità, el órgano del Partido Comunista. Presiones políticas sobre el pontífice, amenazas a Juan Pablo II y el Vaticano no desmiente.
Al final tuvo que salir Navarro Valls diciendo que era todo falso. Y Formigoni lo reconoció, pero como son los italianos, lo rectificó diciendo: yo no he hablado de amenazas, he sido una mera interpretación de lo que yo he dicho. Pero lo quiso decir de manera que el día justo que había huelga al día siguiente de periódicos, con lo cual no se enteró nadie. Va en contra de la verdad, por ejemplo, la información de lanzar acusaciones que comprometen la dignidad del hombre, la dignidad de la persona, del individuo. Luego, también es difícil que pueda ocurrir, por ejemplo, la especulación sobre la muerte de Juan Pablo I. Se pidió la autopsia, porque según algunos diarios había sido envenenado, le habían matado, tal. Simplemente era una persona muy enferma, tuvo un trombo que desde la pierna le subió al corazón y murió de manera instantánea. ¿Qué pasó? Que naturalmente después de 33 días de un papa, pues es increíble, ¿no?, que pueda morir. Y te empiezas, y muchísimos hicieron pues una novela de Agatha Christie. La realidad yo creo que fue, primero, el Papa estaba muy delicado de salud desde muy niño, o sea, hasta el punto que le faltaba un pulmón, había estado tuberculoso, tenía problemas de salud, le habían ya tenido una trombosis en un ojo en Brasil y le dijeron que se podía repetir, tomaba anticoagulantes precisamente para que no se repitiera. Según Lina, su sobrina, médico, en la familia ha habido muchas trombosis con muerte instantánea, como si fuera algo de la familia, como casi era. ¿Por qué no se hizo primero, por qué salieron todos esos rumores? Pues yo creo simplemente por culpa del secretario de Estado, no me importa decirlo, pero yo creo que ha sido eso. Un secretario de Estado, la madre Vincenza, que era la superiora de las monjas que cuidaban de la casa del Papa y que venían desde cuando era obispo de Belluno, Madre Vincenza le dejaba en la salita antes de su dormitorio un café que el Papa tomaba y luego lo dejaba la taza. Luego Sor Vincenza por la mañana, a las 6 de la mañana, venía, recogía la taza. Aquella vez va y ve que el café está en la taza, que no lo ha tomado el Papa. Instintivamente piensa: ha pasado algo, y abre la puerta y se encuentra el Papa en el suelo, muerto. Estaba con la sotana, probablemente se murió escribiendo o leyendo, pero la idea de decir a todo el mundo que el cadáver lo encontrado una religiosa que entraba en el cuarto del Papa, podían haber especulado. Entonces, por no decir la verdad, que si leía el Kempis, que si le encontraron escribiendo, que si estaba rezando, yo creo que si se va con la verdad por delante y se explica todo, hacer una autopsia, después de lo que había ocurrido con las fotos de Franco, con las fotos de Aldo Moro cuando le asesinaron, que hicieron la autopsia y las fotos siguieron. Yo, sin ir al Vaticano, cuando muere el marido de Rocío Jurado, Pedro Carrasco, yo, que les conozco mucho a la familia, me voy al tanatorio y allí no está el muerto. Y digo: ¿dónde está el muerto? Perdí el avión y todo, porque esperando al muerto, que no estaba en el tanatorio, digo: ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues resulta que cuando estaban arreglando el cadáver para llevarlo al tanatorio, un fotógrafo se metió, hizo las fotos que tenía vendidas al Interview. Entonces fue secuestrada la película, detenido el fotógrafo porque iba a especular sobre esas fotos. Por eso tardó tantísimo en llegar el cuerpo al tanatorio. O sea, esto ha ocurrido, esto lo he vivido yo aquí. Con Franco lo hemos visto, las fotos tremendas de su... Entonces dijeron: si nosotros no tenemos dudas, y Pablo VI en su documento, me parece que es el Gendo Pontífice, dice que no se haga, por respeto a la figura del Papa, al cuerpo del Papa, una autopsia. Ninguno de nosotros tiene dudas de que ha muerto de muerte natural. Si hacemos la autopsia, dirán: se ve que no lo creen. Si luego decimos que la autopsia ha sido que ha muerto de una trombosis, dirán: sí, ¿qué van a decir? Si han hecho la autopsia es que seguro que creen que la han matado. En ningún caso iban a resolver nada y se decidió que no se hacía la autopsia. El periodista sabe que su responsabilidad, le digo, centrada dentro siempre de la Ciudad del Vaticano, se centra en lo que se dice, en lo escribe o muestra, sino en la manera de hacerlo. Por ejemplo,
cuando yo estaba en televisión, hubo una manifestación de la LODE y se dio orden de que se hicieran planos cortos para que no se viera cuánta gente había en esa manifestación. Y si había un agujero, porque había un socavón en algún sitio de Madrid, pues que se plantara allí la cámara para ver que allí había huecos de que no había gente. El socavón no se veía, pero no había gente. O bien, por ejemplo, se dijo a la chica del tiempo, que era una gallega muy simpática, que cargara las tintas sobre el mal tiempo. Y entonces salió diciendo: llueve en Galicia, llueve, el puerto está cerrado, aquí nieva, hace un frío horrible, quédense en casa, vamos. En el viaje a Nicaragua, que fue un viaje verdaderamente tremendo, muy duro, en el que fue una profanación de la misa terrible, en la que empezaron a decir por los altavoces en la misa, la Junta Sandinista: el Papa está consagrando la sangre de Cristo junto con la sangre de todos los mártires de la Revolución Sandinista. Bueno, se armó una tremenda. Yo hice la crónica, me dijo el técnico que me la grabó: qué bien ha salido, oye, ¿cómo lo has contado? La que se debe haber armado. Y al día siguiente no salió la crónica, porque había tenido defectos de sonido. Estad alertas, decían el Papa, para evitar que las informaciones se limiten al aspecto superficial, para subrayar los lados negativos o sensacionalistas sin tener en cuenta los derechos individuales de cada persona. Es un deber el de expresar los valores dignos de ser defendidos y que puedan contribuir a la construcción de la comunidad y a la promoción del hombre. Informar en la verdad significa, esto nos lo dicen continuamente con los mensajes que nos mandan, hay una comunicación social, es digamos un ministerio de la información dentro del Vaticano, expresar la verdad como verdadera, lo que se tiene por cierto, lo dudoso como dudoso y lo probable como probable, y el error como error. El Papa, que sabía muchas veces cómo se escribían las cosas, me acuerdo un día en un avión que le preguntamos: Santidad, estaba ya un poco pachucho, Santidad, ¿cómo se encuentra? Y nos dijo: pues yo la verdad que para saber cómo me encuentro, leo lo que algunos de ustedes cuentan. La actividad informativa tiene dos momentos: la análisis, la constatación, el distinguir una noticia de otra y el comparar. Y luego la síntesis, que resume ese mensaje, que debe transmitirse con un lenguaje adecuado, con precisión, con claridad, sin retórica ni citaciones presuntuosas y pedantes, de esos que te quieren apabullar con su mucha cultura y te sacan frases de grandes literatos y tú dices: bueno, pero ¿para qué me cuenta todo esto? A mí cuénteme lo que me está pasando, ¿no? Buscar la verdad y ser objetivos. Biaggi, que era un grandísimo periodista como Indro Montanelli, lo explicaba así: la objetividad es un concepto filosófico, no es algo que se mide con un metro. Ser objetivo es acercarse a la noticia con la mente limpia, sin preconceptos, y estar ante el hecho tratando de comprenderlo. Por ejemplo, ¿cómo se puede manipular? No tanto manipular, ¿cómo se puede interpretar? ¿Cómo podemos una misma cosa contarla de diferentes maneras? Por ejemplo, un niño que roba una bici, pues puede ser un sinvergüenza precoz, ha robado. O puede ser un niño, pobrecito, que tenía el gran sueño de tener una bici y no podía. Claro, ese sueño tenía que apagarlo porque era un pobre niño sin dinero. Uno que le han educado mal sus padres, con lo cual la culpa es de los padres, ¿no? O de la sociedad, que no le da una bici a todos los ciudadanos. La misma versión, 4 versiones del mismo hecho: un robo de una bici. Juan Pablo I, como decía, fue una estrella muy fugaz. Y el que nos dio realmente, salvo la noticia de su muerte, nos dio pocas noticias, porque también en 33 días no le dio tiempo. En cambio, llega Juan Pablo II y fue un manantial de noticias, una fuente inagotable de información. No había viajes, hicimos 104 viajes, en los que algunos eran a sitios que decíamos: aquí no vamos a vender la noticia ni puestos de canto, ni haciendo el pino. Y llegábamos y de repente pues hacía algo, decía algo, se acercaba a algún lugar en el que realmente era la noticia a nivel mundial. Por ejemplo, nunca imaginamos la jornada de Asís, que el Papa de repente
dijera: quiero invitar a todas las religiones del mundo para, en la patria de San Francisco de Asís, apóstol de la paz, cada uno a su Dios rece por la paz. Y en Lyon, en el viaje a Lyon, en medio de una de los encuentros, dijo: y desde aquí quiero dirigirme a los hombres de la guerra y de la guerrilla, los hombres de la violencia, pidiéndoles que ese día de Asís dejen las armas, hagan que el mundo saboree lo que es, aunque no sea más que un día de paz. Fuimos a Asís, vino el Dalai Lama, vinieron todos hinduistas, todas las religiones de la India, vinieron musulmanes que rezaron mirando a la Meca, judíos, vino hasta el líder religioso de los Piel Rojas, americanos, con sus plumas, y el Calumet de la Paz, que rezaba echando el humo y diciendo: oh Dios del viento, llévate los vientos de la guerra, oh Dios del sol, haz que ilumine el mundo la paz. O sea, esas oraciones así. Fue un día precioso. Los hombres de la violencia, los hombres del terror, también ese día dejaron de disparar. Un día fue solo un día, pero ese día el mundo entero supo lo que era un día sin una muerte, sin un tiro. Fidel Castro, llegamos a Cuba, pues tuvimos anécdotas de todo tipo, desde un Fidel Castro que se rinde ante el Papa hasta un punto que no sabía qué hacer con el Papa. Me acuerdo que le regaló, como el Papa Juan Pablo II, el español lo entendía, pero las frases hechas así difíciles, pues no. Entonces Fidel Castro, que no sabe qué regalarle ya, en todos los sitios donde iba, donde no estaba previsto que llegase Fidel Castro se presentaba. Y llegó el momento de hacerle los regalos, le regala todas las obras completas del padre Varela, que es muy querido tanto por los hombres de la Revolución como por todos los mundos. El padre Varela, que está en proceso de beatificación, y le regala a Juan Pablo II las obras completas del padre Varela. Y le dice: santidad, por este libro me he roto la cabeza. Y le dice el Papa: ¿se ha hecho usted daño, presidente? O sea, nos da pie para tantas cosas, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando el Papa se despide, en lugar de hacerle aquellos discursos interminables, le dirá solo: santidad, gracias por lo que nos ha dicho que compartimos, y gracias también por lo que nos ha dicho que podemos no compartir. Gracias por su visita. Cuba le espera siempre. Vuelva. Y el Papa se despidió con aquella frase que fue, digamos, el leitmotiv de todo el viaje: que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Yo me fui a cenar con Gabriel García Márquez, que es muy amigo de Fidel Castro, se veían todos los días, o sea, llamaban por teléfono por lo menos, y dice: desde que está el Papa, el presidente Fidel, es que no sé nada de él, me ha llamado solo para invitarme mañana a la misa de despedida. Digo: no dejes de ir, Gabo, digo, va a ser algo impresionante. Dice: pero si es que si me dicen a mí que en la Plaza de la Revolución Fidel Castro, vamos a oír una misa del Papa, vamos, creo que están todos locos. Fue Gabriel García Márquez, luego le llamé, digo: ¿qué te ha parecido? Dice: extraordinaria, qué manejo de los símbolos, qué hombre extraordinario, estoy también impactado. Ahora comprendo por qué cuando yo le llamé, cuando me llamó el presidente, le dije: presidente, pero ¿dónde te metes desde que está el Papa en Cuba? No te veo, no me llamas. Estoy viendo misas. Y es que se ponía delante de la tele a ver la misa, porque estaba absolutamente impactado por Juan Pablo II. Un Papa que nos da la noticia de que llega a haber el nacimiento de los barrenderos de San Pedro, que era como una especie de costumbre, ya que les dan tanto trabajo por los turistas de limpiar la plaza. Los barrenderos, que en Italia no se llaman barrenderos, sino operadores ecológicos. Bueno, pues fueron a ver el nacimiento, fue Juan Pablo II el primer año, y allí estaba el barrendero jefe, que era el que pone el nacimiento, con la hija Rosana, que se iba a casar en febrero, esto era diciembre. Y le vieron tan cercano, tan cariñoso, tan todo, que no pudo menos de decirle: Rosana, santidad, ¿nos podría bendecir nuestro matrimonio? Y dice: ¡ay, qué buena idea! Venga a casarse al Vaticano. Total, que Rosana, la hija del barrendero, con el electricista Mario, se casaron en la Capilla Paulina con 2 Miguel Ángel, les casó el Papa y tuvieron más
fotógrafos y más televisiones que la boda de Grace Kelly, Raniero de Mónaco. Jerusalén, por ejemplo, y esta es anécdota y ya luego termino porque si no, no tenemos frase, ¿verdad? Jerusalén, nosotros llegamos a Yad Vashem, hemos ido con Juan Pablo II y hemos ido también con Benedicto XVI. Y es visita obligada ir al Yad Vashem, que es el mausoleo del Holocausto. Recuerda la memoria de los millones de judíos que han muerto en los campos de exterminio nazi. Un lugar tétrico, un lugar que es sobrecogedor, con las fotos de los que han muerto, los nombres en el suelo de los campos de exterminio, en una sala donde son los niños que van repitiendo el nombre de los niños y en la edad que se mueren, verdaderamente impresionante. Allí, al terminar este encuentro, hay una llama para el recuerdo que el Papa encendió, o sea, la levantó más. Al terminar el encuentro vimos una señora de unos 50 años o así, que se acerca a Juan Pablo II, llorando, cogiéndole la mano y hablándole en polaco. Y lo único que entendíamos era que le decía: gracias, Papa, soy Edith. Y vimos que era una noticia, allí había noticia. Te das cuenta enseguida, y eso es lo que muchas veces en el Vaticano tienes que interpretar: silencios, gestos, medias palabras, lo que los muros vaticanos no dejan filtrar, tú tienes que tratar de descubrirlo. Y entonces vimos que allí había noticia. Al marcharse el Papa nos acercamos a esta señora, le dijimos quién era, que por qué se había acercado al Papa, por qué le estaba hablando con él, y el Papa la estaba escuchando también, se veía que se conocían o que era algo. Dice, es que yo soy de Cracovia y soy de una familia judía. Nos metieron en el campo de Auschwitz a mis padres, a mis abuelos, a mi hermano y a mí. Murieron todos. Cuando liberan el campo, la única superviviente de la familia soy yo. Les llevan a Cracovia esqueletos humanos, porque aquello era un horror, los pocos que supervivieron. En la estación, un lugar que había puesto la Cruz Roja Internacional para ayudar a todos estos, encontrar sus familias, ayudarles a ver dónde iban, de alguna manera no dejarles solos. Esta niña tendría como 14 años o así, no quiere, no va, se queda sentada en un banco de una de las calles de Cracovia. Cuando pasa un hombre, que la ve, un hombre joven, que la ve, no le necesita preguntar mucho porque basta verla, y entonces se acerca y le dice: ¿por qué no está? ¿Cómo te llamas?, le dice. Y entonces la niña le dice el número que ha sido durante tantos años y le enseña el número grabado en el brazo. Dice: no, tu nombre, no el número. Entonces ella le dice: me llamo Edith. Y empieza a hablarla, llamándola Edith varias veces, y sobre todo diciéndole algo que es una imagen muy judía. Es decir, tú vives en ellos, ellos viven en ti, ellos vivirán si tú vives. Si mueres, mueren contigo. Tú tienes que vivir por ellos. Y empieza a decirle: Edith, tienes que vivir por ellos. Ellos quieren que tú vivas. Y entonces empieza poquito a poco hablándola y la va llevando hacia la estación. Y la deja en el puesto de la Cruz Roja Internacional. Despidiéndose le dice: Edith, acuérdate, tienes que vivir por ellos. En aquel momento la chica reacciona y le dice: ¿y tú cómo te llamas? Si yo, Carol Wojtyła. No se habían vuelto a ver. La niña vive en Jaffa. Bueno, ahora es abuela. Sabía perfectamente que aquel Karol Wojtyła era hoy el Papa, que había venido a Jerusalén. Se lo cuenta a las autoridades diciendo: por favor, esta es la historia, déjenme acercar al Papa. Y por eso se acercó a Juan Pablo II para decirle: soy Edith y he vivido por ellos. Bueno, esta es una anécdota, como digo, porque muchas veces en las crónicas lo más importante, sí, son muchas veces los discursos del Papa, pero muchas veces son esos pequeños detalles, esas pequeñas anécdotas que te hacen ver cómo es una persona. Y termino simplemente con el mensaje de Juan Pablo II a los periodistas, que nos dijo: el periodista debe ser el hombre de la verdad. La actitud que asume en relación a la verdad califica de forma definitiva su carné de identidad, más aún, la talla de su profesionalidad como trabajador de la información con respecto a una doble finalidad:
ante todo a la propia misión y después al pacto de confianza con aquellos a los que dirige su servicio. El respeto a la verdad requiere un serio empeño, un cuidado y un esfuerzo escrupuloso de búsqueda, de verificación y de evaluación de la noticia. Muchas gracias.